noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, vamos directamente al tema del que se está hablando desde hace ya varios días. Lo que está pasando en la Universidad Nacional de Asunción. Pero antes de ir a eso, quiero recordarles algo que es muy importante. En toda investigación que se hace sobre hechos de corrupción, en cualquier denuncia sobre situaciones que tienen que ver con el manejo del dinero público, nunca hay que perder el enfoque del dinero público. La plata. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquellos dos periodistas norteamericanos investigaban el caso Watergate y lo que les decía su principal fuente? Sigan la plata. Y acá es igual, no olvidemos que todo lo que está pasando con esta institución y lo que pasa con la mayoría de las instituciones públicas tienen que ver con la plata, el dinero público. El manejo absolutamente arbitrario que han tenido tantos decanos y que ha tenido el propio rector de la Universidad Nacional de Asunción tiene que ver con cómo manejaron la plata. Y el dinero pasa a través del rectorado y va a las diferentes facultades. Lo que se está investigando, lo que genera el escándalo, es cómo estaban usando ese dinero y sobre todo cómo manejaban ciertos rubros. El rubro es un dinero destinado para un fin específico y que está en el presupuesto. ¿Cuál era el rubro? El de docente universitario. Esa era la figura, docente universitario. Lo que descubrimos hasta ahora es que esa figura se usó para cualquier cosa. Le entregaron rubros de docente universitario al que cuidaba los caballos, a la maestra parvularia que oficiaba de secretaria del rector de la Universidad Nacional de Asunción, a los parientes de diferentes decanos en diferentes lugares. Todo esto tiene que ver con el manejo de la plata. Y creo que en estos días, y sobre todo en las últimas horas, se han generado muchos debates sobre quién va a intervenir, quién no va a intervenir, y se están perdiendo un poco de vista eso. El que controla la plata, chicos, estudiantes universitarios, hombres y mujeres que están realmente poniendo mucho coraje para esto, quien maneja la plata, maneja el poder. Este debate en la Universidad Nacional de los grupos partidarios, de las familias, de las roscas, no es por las políticas educativas, no es por el prestigio que supone ser profesor universitario, es por la plata. Es una disputa ruin, sucia, simple. ¿Quién controla la plata? El que administra el rectorado, administra la plata. El que intervenga el rectorado sabrá qué hicieron con la plata. La clave para descubrir si hubo actos de corrupción es tener acceso a esa fuente de información administrativa. ¿A quién ponemos hoy en el lugar que ocupaba Froilán Peralta para tener las llaves de los archivos donde está la constancia de qué se hizo con la plata? Allí vamos a encontrar la clave para que todos los responsables de este desmadre paguen. Pueden quemar todos los papeles que quieran, podemos lacrar puertas, cerrar puertas. Controlar el rectorado es la clave. Piensen en eso. Y le digo a los estudiantes que han hecho realmente, hasta el momento, no solamente un trabajo fantástico, una lección a muchas generaciones que han pasado por la universidad y que se dejaron llevar por la modorra de la indiferencia. Ustedes supieron reaccionar, tuvieron el coraje y la paciencia para aguantar varios días y hoy están viendo resultados. Y llegó el momento, chicos, en que ya el coraje no es suficiente. A partir de ahora tienen que ser muy inteligentes, muy agudos, para descubrir quiénes son sus potenciales socios en esta lucha contra la corrupción, quiénes son los potenciales aliados y quiénes pueden estar sonriéndoles y diciéndoles que acompañan la causa, pero en realidad están queriendo matarla. Ojo, ojo que este es el momento más delicado.
este es el momento en que hay que ser más astutos. Y no se olviden, ¿quién controla la plata? Esa es la clave. Señores, esto es políticamente incorrecto. Presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, ya saludo rápidamente a los cómplices del programa. ¿Qué tal, Luis? Belín. ¿Cómo le va, caballero? Yo defraudado. Ah, ¿sí? Sí. Ahora Bueno, te Luis, ¿cómo le va, caballero? Por Aturdido. Bueno, Aturdido. ambos tienen información calentita. Vamos a hacer un repaso rápido. Toto, ¿vos estás viniendo en este momento de lo que pasó en la Facultad de Derecho? Sí, que arrancó como un conversatorio, terminó como un gritatorio dentro de la facultad o sea, en realidad frente a la Facultad de Derecho, mucho de lo mismo de siempre, gritos y sobre todo han marcado muy bien un punto, desde donde se gritaba zurdos a los que estaban enfrente, eran aquellos exalumnos de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Derecho en específico, que defendían la labor de Óscar Bogado como director académico de la universidad o de la Facultad de Derecho. Óscar Bogado no fue el que tuvo aquel mensaje poco feliz. Exacto, Óscar Idilio Bogado, ex director del colegio Fernando de la Mora, tengo entendido, donde los alumnos no lo quieren demasiado, aquel que defendió dijo que todo esto de la UNE al rectorado era una cuestión de envidia porque la quilla del barco, no sé qué, en aguas embravecidas y toda esa historia. Verso. Que según la denuncia de los estudiantes de la Facultad de Derecho tiene como 16 parientes trabajando dentro de la universidad. Uno de esos o una de esas, una sobrina aparentemente dentro de la universidad, gana 16 o 17 millones según la denuncia de algunos alumnos. Bueno, por un lado estaba eso, se consiguió que la mayoría pueda aprobar el pedido de renuncia o la postura sobre la renuncia de Óscar Bogado, pero a cambio también este grupo disidente que gritaba zurdo para un lado y que era respondido con hurreros del otro lado, consiguió que los alumnos puedan aprobar la renuncia o el pedido de renuncia de Meyer. O sea, ahí como que se neutralizó la lucha. O sea, por un lado está el director administrativo, ¿era? No, primero el director académico. El director Óscar académico. Bogado. Y por el otro lado, La renuncia de Meyer. del Meyer que acaba de Que asumir ahora como como rector rector, interino. ¿Y que del es lo que decano? mencionaba. ¿Y qué pasó del decano? Se olvidaron. Del decano se olvidaron porque hablaron del director administrativo de la facultad, de que también piden la renuncia y no intervención de CONES. Son los 4 pedidos que tiene el conversatorio gritatorio de Derecho Una, que comenzó como una conversación, terminó como un grito de seccional y concluye con un acta de asamblea que en realidad no sé quién constituyó la asamblea y en qué momento se hizo. Buah. Adrián, vos estás defraudado, me Yo decías. defraudado ¿Por qué? porque gran parte de la crisis que atraviesa la universidad pública se debe a la politización, a la partidización de la universidad. Y esta mañana se ha elegido a un hombre que es candidato de una elección municipal para uno de los cargos más importantes del país como rector de la universidad pública, el señor arquitecto Ricardo Meyer. Para mí es lamentable, porque lo primero que él tenía que haber hecho en esa reunión en la que lo eligieron rector interino es decir, no puedo o renuncio a esta candidatura. Entonces, reglas claras para todo, para la derecha, para la izquierda y para el centro. Y desde el Frente Guazú se dice, ¿y por qué no criticas lo de Fretes? Pero qué triste, porque Fretes es decano y es ministro de la Corte, sí. Qué triste que tu parangón sea Antonio Fretes, ¿verdad? Se supone que si sos progresista es porque tenés alguna reivindicación ética. Bueno, esto es lo que tendría que haber mostrado Ricardo Meyer, que para mí no mostró. Bueno, y en este momento nosotros estamos en permanente intento por comunicarnos con el arquitecto Meyer. Nos decían que tiene una reunión con su grupo político. Me huele que en las próximas horas él puede estar presentando renuncia a su candidatura. Me da esa impresión, porque también, si no, y comparto plenamente contigo, Adrián, para mí esto es inexplicable. Y es inexplicable que los estudiantes, que después va a estar uno de los representantes de los estudiantes, hayan aceptado tan fácilmente que interine, porque dicen es solamente 45 días, pero las municipales son en un mes y medio. 45 días. O sea, estos 45 días son los momentos más álgidos de la campaña electoral. No sé en qué momento lo va a hacer el arquitecto Meyer. Es que, Luis, con 9.1 en intención de voto según las últimas encuestas y la última hecha por Francisco Capli, Ricardo Meyer tiene la salida perfecta a su candidatura a intendente municipal de Asunción. Para descabalgar. Claro,
para abandonar la candidatura, sumarse a lo que en teoría le hace falta al movimiento de Mario Ferreiro para poder ganar las internas municipales y quedar como el hombre referente en lo que él en realidad es. ¿Cuál es su chapa principal de campaña? Ser docente y decano de la Universidad Nacional de Asunción de Arquitectura en específico. Entonces tiene la salida perfecta. Además va a ganar 50 y pico de millones de guaraníes al mes, que no es una salida nada o poco deseable. O sea, lo que los alumnos tienen que entender, y yo como alumno de la universidad veo, es que en 45 días, ¿qué decano se va a ir? ¿Qué decano va a renunciar? Bueno, teóricamente van a convocar a todo el proceso para elegir un nuevo rector, que creo que no es tan simple, ¿verdad? Que no es tan simple. Aparte, el rector nuevo se va a tener que elegir entre los decanos que aún están. Y el único potable o va a ser Meyer o va a ser el que no aceptó la candidatura al día de hoy, que es... El decano de Química, Ferro. Ahora, yo tengo la información de que supuestamente el Frente Guazú dijo sigue siendo el candidato, Meyer. Ah, bueno. Entonces, salvo una posición personalísima de él aclarando esto, porque a la ciudadanía y al estudiantado le va a quedar en todo momento si él va a usar la imagen del rector con fines electorales o recursos del rectorado con fines electorales. Yo no sé, no digo que lo vaya a hacer, pero siempre vamos a abrigar legítimamente esa duda. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando, por supuesto, ya con los invitados. Vamos a hacer una breve pausa y atención con esto. Enseguida van a estar acá en la mesa. Por un lado, el profesor Gibó, que había sido nombrado por el Consejo Nacional Superior de Educación, el CONES, como interventor de la Universidad Nacional. Estuvo en algún momento como interventor en la Católica, fue rector también de la Católica. Vamos a hablar con él. Va a estar con nosotros Fernando Cruz, él es de la UNA, de todo lo que fue, sí, de filosofía, de todo lo que ha sido esto, UNA No Te Calles. Y vamos a hablar de, primero, ¿por qué los estudiantes estuvieron en contra de la intervención? ¿Qué suponía una intervención? Porque yo tengo una visión muy economicista a lo mejor, pero a mí me interesa como periodista y como investigador entrar a mirar los papeles del rectorado. ¿Cómo se gastaba la plata? Tiene que estar allí. ¿Quién gastaba la plata? Clínicas es un presupuesto espectacular. ¿Cómo se distribuye esa plata? Y les digo, y soy muy honesto, no confío en ninguno de los decanos que haya integrado ese Consejo Superior Universitario y que lo estaba apoyando a Froilán para hacer ese trabajo. Me hubiera encantado que alguien ajeno a la UNA entre y revise los papeles con los estudiantes, que ellos estén ahí para mirar los papeles y la prensa detrás con las cámaras filmando. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, estábamos teniendo imágenes ahora del rectorado. No sé qué pasó con Fernando Cruz. Él, bueno, se había comprometido a estar con nosotros esta noche. Lo vamos a seguir esperando. De todas formas, nosotros vamos a hacer contacto con los chicos que están en este momento en el rectorado para poder conversar con ellos sobre esto. Ellos son los padres de esta criatura. Obviamente lo que estamos discutiendo ahora es cómo hacer que esto tenga frutos que sean permanentes en el tiempo. Está con nosotros ya Michel Gibó. Él es profesor, sacerdote, es el hombre que fue designado para intervenir la Universidad Nacional, o mejor dicho, el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar contigo, Barriga. Primero que nada, porque mucha gente no te conoce, vos habías intervenido la Católica después de que se dio este escándalo con el tema de las notas, ¿no? Sí, yo como rector intervine en la Facultad de Derecho. Aparecieron indicios de corrupción y empezamos a investigar. Y se fue descubriendo personas que habían comprado notas. Había culpables funcionarios y culpables también estudiantes que compraron, ¿verdad? Hicimos todo el proceso que duró casi 6 meses, ¿verdad? Pero al final, después de clarificar todo, quedaron como culpables 41 estudiantes, los que fueron expulsados de la universidad. 41 estudiantes expulsados. Sí, y 39 de los cuales ya
fueron por la justicia, admitieron su culpabilidad y fueron sancionados, ¿verdad? Hay 2 simplemente que todavía pleitean. Todavía pleitean. Sí. ¿Y funcionarios fueron despedidos también por esto? 5, 4 culpables y 1 dudoso. ¿Y hubo docentes involucrados? No, felizmente no hubo docentes, al contrario. Los docentes se sorprendieron porque entre los funcionarios incluso algunos llegaron a cobrar cheques de docentes. Funcionarios que cobraban Sí, cheques sí, de sí. docentes. Bueno, qué bárbaro. Ahora, ¿qué significa intervenir el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción? ¿Qué supone eso? ¿Qué competencias tendría usted si es que eso se llegara a efectivizar? Un compromiso muy grande con el país, con la educación superior y con el estudiante, porque supone que se examine bien lo que hay en el rectorado. No es solamente detectar las falencias que hubo, sino también plantear cómo podemos hacer que en el futuro eso no se vuelva a hacer. Por eso una de las cosas que planteo no es simplemente ver si se robó, si no se robó, etcétera, sino plantear directamente que se haga un nuevo estatuto y se hagan reglamentos donde se clarifique mejor algunas cuestiones que no son claras para la gente. Esta historia de que, a ver, un rubro de docente universitario lo puede usar una secretaria, un cuidador de caballo, ¿eso tiene alguna lógica? No corresponde, pero voy a explicar. El presupuesto de la universidad viene bloqueado. Si en el transcurso del desarrollo del año, digamos allá por mayo, descubren que el patio está lleno de yuyo y no tienen rubro para pagar un limpiador, ¿qué hacen? Se emplea el rubro El docente. del docente, ¿verdad? Porque no hay flexibilidad dentro del presupuesto, ¿verdad? Tendría que haber una flexibilidad para que cualquiera que fuera rector pueda usar también, justificando, usar el presupuesto para cosas que necesitan. Yo entiendo que muchas veces pasa eso. Alguna vez discutimos cuando hacíamos el proyecto de la Ley de Educación Superior, discutíamos precisamente eso, ¿verdad? El presupuesto no puede estar liberado al arbitrio de la universidad, está cerrado, pero tiene que haber por lo menos una parte mínima de presupuesto que ellos puedan usar para cosas urgentes y necesarias. A veces el presupuesto se presenta casi con un año de anticipación. Yo no puedo saber lo que va a pasar el año próximo. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con situaciones en donde hay una suerte de, digamos, anarquía? Porque se toman decisiones, bueno, acá tenemos casos concretos de una joven que tenía un título de profesora parvularia y que tenía 2 o 3 rubros de docente y quien tomaba la decisión era sencillamente el decano. Sí, hay como una suerte de superpoder que tiene el decano y termina metiendo a todo. Además nadie concursó, o sea, no rige la ley de la función pública en la universidad. Nos rige eso y nos rige también la cuestión de nepotismo, ¿verdad? Es decir, La ley del nepotismo sí, no rige tampoco. Tampoco. La universidad apeló a la justicia y ganó, ¿verdad? Yo creo que hay que clarificar bien que los decanos no son responsables del contrato de funcionarios. Ellos plantean al rector, pero son los decanos los que presentan los candidatos para funcionarios y el rector aprueba. Por tanto, los decanos presentan los candidatos. Los decanos. Los decanos. Y el rector los nombra. Esa es según la normativa de la UNA, ¿verdad? Entonces, también parte de la responsabilidad es de los decanos, no es solamente del rector. Ya está con nosotros Fernando Krug, él es de la Facultad de Filosofía. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Luis, un saludo a la audiencia del programa y contento de estar compartiendo la mesa también con el señor Michel Livón. Bueno, Fernando, creo que entró en una etapa sumamente interesante. Esto avanzaron de manera espectacular. Yo insistía, hoy han demostrado un coraje que muchas generaciones anteriores no tuvieron. ¿Te acuerdas lo que hablamos en el último programa? Exacto, sí señor. Se vio esto y realmente hay que celebrarlo. Ahora se entró en una etapa más difícil en donde más que músculo se va a necesitar cerebro y astucia, porque hay demasiada gente queriendo sacar rédito. Y yo me preguntaba, Fernando, ¿no te parece que fue un error? Hay mucha gente que considera que fue un error
si bien es el consejo y no los estudiantes lo que eligieron, pero de alguna forma con el respaldo del estudiantado, que se haya elegido como rector temporal, interino, a una persona que está en campaña electoral y encima en un mes y medio son las elecciones municipales, y aparte alguien que integraba al grupo del consejo, y no que venga alguien de afuera que no haya tenido vínculos con la universidad y que pueda revisar con ustedes lo que ha pasado en el rectorado. ¿No te parece que hubiese sido más saludable eso? Verdaderamente hay que distinguir dos cosas que mencionaba vos, Luis. En primera instancia, lo que tiene que ver con el nombramiento en el rectorado interino de una persona la cual está en un proceso de campaña, ¿no? Nosotros la verdad que no hemos incidido en el proceso de elección de rectorado interino. El respaldo existirá, pero no existe desde el sector estudiantil movilizado. Nosotros estamos abocados en la discusión de cara a la elección de rector definitivo. Nosotros nos hemos comprometido en la construcción del perfil de quien debe ocupar ese cargo y por supuesto que vamos también a elaborar una propuesta de candidatura. Vamos a someterlo a discusión ahora mismo en la asamblea, la cuestión del rector interino. Fundamentalmente nosotros antes de este Consejo Superior hemos llegado a un mensaje concreto que tenía que ver, puede interinar cualquiera que haga criterio del Consejo Superior y nosotros le presionaríamos de la misma manera la cual venimos presionando en este cúmulo de cosas, porque el listado tanto de exigencia como de propuestas está abierto. Y por otra parte, es interesante entender que en este momento, según la instancia de gobierno y el estatuto constituido, no había forma de que el rector en ejercicio, o el rector electo sea una persona fuera de la lista de los decanos en este momento. Es decir, eso solamente es posible con el cambio de estatuto, que es una propuesta que estamos trabajando ahora mismo. ¿No puede ser un docente? No, tiene que ser ¿Tiene un que ser un decano. decano? Tiene que ser un decano en este momento. Ya, entiendo. O sea, digamos, no había forma de impedir que uno de los que estaba ahí tenía que ser el rector interino. Con este marco estatutario no. Sí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos revisar el marco estatutario en este momento, necesitamos modificarlo y es una propuesta a la cual venimos iniciando. Este avance de los estudiantes tiene dos líneas concretas. En primera instancia, remover a las personas las cuales ya no pueden seguir en el cargo por los Sí, por todos todo los lo que se antecedentes, denunció, claro. que creo que son públicos, Sí. y que afectan a gran parte, por lo menos me animo a decir, a gran parte de quienes hoy son autoridades de las distintas unidades académicas. Sí. Pero por otra parte, también nosotros necesitamos profundizar el cambio de las condiciones con las cuales va a funcionar la institución. Los estatutos y los reglamentos Los internos. estatutos y los reglamentos internos. Correcto. Exacto. Entonces, en esas dos cosas nos encontramos abocados en este momento. Y creemos que, lógicamente, es un proceso que lleva su tiempo y que es un proceso que ha sido posible abrir y que ha sido posible sostener, porque hay que hablar ya de pasos adelante del cero, gracias a la presión de los estudiantes. Correcto. Y es interesante que el compromiso se sigue encendido, es decir, el compromiso se mantiene y por eso el estudiante sigue en vigilia, controlando una serie de cosas. Yo creo que también, no sé si ahora, pero vamos a empezar a hablar con respecto al posicionamiento de los estudiantes con relación a la intervención del CONE. Sí. ¿Qué pasó? En ese aspecto, a ver, estamos hablando dentro de lo que significa el cambio de las figuras quienes representan hoy la autoridad de la facultad y también de las condiciones, o sea, los marcos legales los cuales configuran esta figura. Sí. ¿no? Nosotros teníamos dos opciones en este momento, ¿no? Teníamos la opción de empezar o profundizar este proceso el cual se ha iniciado ya con la renuncia de Froilán, con la renuncia de Amarilla, con la renuncia de Rodríguez, de Isacio, con las renuncias que yo creo que van a seguir viniendo en la semana porque seguimos presionando, y también con la propuesta de cambio de estatuto. Nosotros creemos que sin duda una instancia de control es importante, pero una instancia de control que no implique un congelamiento del proceso con el cual se viene avanzando. Y es importante entender que nosotros hemos estado evaluando el procedimiento que se podría dar con el CONES de la mano del profesor Givo, y creemos lógicamente que no es la discusión entrar a discutir el procedimiento ni las intenciones. Creo que Givo ya había posicionado incluso su postura en torno a muchos de los decanos. Sin embargo, las limitaciones que yo creo que también vamos a profundizar con él acá presente, las limitaciones que tiene una intervención y las limitaciones que tiene el mismo CONES para accionar en función de, en primera instancia, remover a las personas las cuales hoy están en los cargos y en segunda instancia el cambio de estatuto. Ambas cosas son imposibles durante la intervención, es decir, se congela, según la Ley de Educación Superior,
se congelan las instancias de gobierno, las cuales pueden llegar a realizar esos cambios en lo que respecta a los cargos, y también el CONES no tiene atribuciones para cambiar los estatutos de las universidades. Lo que puede pasar es que terminemos de acá a 6 meses con una propuesta y una sugerencia muy interesante. Espera un poco, porque no sé si están así. A ver, En Gibón, parte ¿cómo es? sí. El CONES no tiene facultades para... Modificar estatutos, eso está no. claro. Para plantear con un grupo de la universidad la modificación de los estatutos, sí. El CONES independientemente de las universidades, no. Claro, claro. Por pero eso yo entiendo dije que primero hay que trabajar con los estudiantes. pero si vos remover fueras... a los decanos no puede. No, eso está claro. De hecho, tampoco lo puede hacer el rector. De hecho que... si nosotros- Solamente cada órgano de cada facultad puede hacerlo. yo creo que ha quedado claro que en realidad lo único que puede remover a los decanos en este lugar Es la presión. movilización. Es lo único Exacto. que puede remover. Ahora, quiero ir a esto. Vamos a suponer que Gibó fuera ya el interventor. ¿Tiene potestad el interventor de convocar a la asamblea, que es la que puede modificar los estatutos? Yo pienso que sí, aunque habría que ver En la realidad, la Ley de jurisprudencia. Educación Superior dice claramente que las instancias de gobierno quedan suspendidas. En el procedimiento, que me imagino son el artículo, no recuerdo el articulado, quizás podamos revisar la ley. La ley dice claramente, señor Gibó, que la instancia de gobierno, en este caso la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior Universitario, quedan suspendidos y el rector y el vicerrector quedan cesantes del cargo, el cual, lógicamente, estaría usted supliendo. Sin embargo, vuelvo a decir, acá más allá de entrar a discutir las intenciones que podrían ser buenas o malas, estamos hablando de una limitación concreta por 6 meses. Es decir, por 6 meses quedan suspendidas las instancias que podrían tomar esas decisiones que hoy son cruciales. Tengo un pero ahí. Yo creo que no es así, Fernando. Yo creo que sí queda, el Consejo Superior Universitario sí queda suspendido en sus funciones, pero no la Asamblea. La Asamblea puede ser convocada igual por el interventor e iniciarse paralelamente el proceso de discusión sobre la reforma de los estatutos, que es la cuestión, digamos, más importante en todo este proceso. Yo les pediría que examinen la intervención del CONES a la Universidad Nacional de Villarrica, el Espíritu Santo. Claro, donde la Asamblea fue la que, posterior a la intervención, la Asamblea fue la que tomó la decisión de sacar al señor José Félix González. Sí. No fue la intervención. No. Entonces acá es interesante porque nosotros podríamos llegar a la conclusión de que la intervención puede llegar a generar reflexiones concretas en el interior de la universidad con las sugerencias y los pedidos, los cuales pueden resultar de la intervención, pero al fin y al cabo la instancia que termina deliberando y la que termina decidiendo es la instancia de la Asamblea Universitaria. Sí. Eso pasó en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Pero no ¿Y se qué suspendió. qué garantía tenemos nosotros cuando que la misma Asamblea va a ser retomada? Pero, ¿no se suspendió? Decía, Que ¿cómo yo es? sepa, no se suspendió la asamblea. La Asamblea se realizó posterior a la intervención Sí. y fue en ese momento cuando se Para- oficializó la destitución de José Félix No, González. para eso pero funcionaba igual. Bajo limitaciones, claramente. Seguía funcionando, claro. No podía... Claro, no se este, anula la autoridad de la Asamblea. La Asamblea sigue siendo la máxima autoridad. Si leemos el Pero articulado de la LES, vamos a ver eso porque me parece importante. Porque yo lo que voy nomás es una cuestión muy práctica, Fernando. ¿Con qué figura ustedes tienen más garantías de poder acceder a la información? A mí lo que me preocupa, yo te digo por encima, hoy un decano que formaba parte de ese grupo va a tomar el control del rectorado. Tomar el control del rectorado es tener la llave de la plata, de la administración. O sea, hay cosas que ahí me preocupan, pero vamos a seguir hablándolo porque la intención, por supuesto, es encontrar la mejor salida, ¿verdad? Quiero hacer el contacto, está Elida Ramírez desde Exteriores. Elida está en la zona del rectorado. Elida, ¿qué tal? Muy bien, Luis, muchas gracias. Un saludo también a nuestros invitados y a los televidentes, por supuesto. Y aquí una audiencia total por parte de los estudiantes quienes siguen con la vigilia precisamente, y estoy con Nicolás Fernández, uno de los estudiantes que está prestando atención precisamente al debate que se está generando ahí en estudios de Red Guaraní, y ya están teniendo ciertas posturas respecto a lo que se está discutiendo. Veíamos tus gestos en ciertos momentos en que se estaba hablando del tema de la asamblea, la intervención de CONES. ¿Qué es lo que pueden decir hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos una postura muy fuerte que es la depuración de la UNA. Nosotros los estudiantes confiamos solamente en los estudiantes, ese no es solamente un eslogan, es una postura política, y a partir de eso lo que planteamos es que la depuración de la UNA no vendrá desde órganos externos a la UNA.
solamente podrá ser desde los estudiantes de la UNA. ¿Por qué no confían en CONE? Porque tiene antecedentes. ¿Cuáles? Porque en las dos intervenciones que ya ha hecho en la Universidad Nacional del Pilar y en la UNVES, lo único que ha hecho es cesar del cargo a decanos y a rectores, y eso no le permitió al estudiantado, ni en la UNVES ni en la Universidad Nacional del Pilar, pelear por la destitución o la renuncia de ambos rectores. Luis, te comento, los estudiantes, tanto Nicolás, te están escuchando, así que si quieres hacer alguna consulta en particular o los invitados. Sí, no, estamos escuchando, me parece fantástico que escuchen, porque el objetivo del debate sobre todo es, llegar a ciertos consensos, porque acá lo que estamos es discutiendo ideas de cuál es la mejor manera de iniciar el proceso de depuración. Creo que no hay ninguna discusión sobre el objetivo de fondo. Acá todos queremos depurar la universidad. La cuestión es dónde hay menos riesgos de que intenten tapar lo que se estuvo haciendo. Creo que por ahí viene la mano, ¿no? Claro, y nosotros tenemos más garantías con los estudiantes manteniendo la vigilia permanente. La mejor manera de depurar la UNA es con los estudiantes de pie y organizados, unidos. Pero además de la vigilia, ¿qué? Claro, te quiero preguntar algo Mantener concreto. la presión Te pregunto algo a los concreto. órganos competentes, pero dentro de la UNA. Te pregunto algo Si sacamos concreto. Sí, te escucho. Si sacamos este juego y ponemos la pelota en la CONES al sustituir el poder que tenemos ahora mismo de convocatoria y la presión social que tenemos, realmente perdemos mucho. Al cesar de cargo a los rectores y a los decanos, no podemos exigir su renuncia. Nosotros creemos que los estudiantes de pie y organizados podemos exigir la renuncia con la presión social que estamos ejerciendo. Bueno, te agradezco. Te escuchan. Dale, gracias. Después volvemos otra vez contigo. Ellos van a seguir, por supuesto, el programa paso a paso. Tengo que hacer la primera pausa. ¿Dónde está? ¿Estamos o no estamos haciendo la primera? Tengo que hacer la primera pausa. Después, porque creo que son cuestiones distintas. La presión social que tiene que mantenerse. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? El tiempo que sea necesario hasta que se hayan depurado los estatutos y los reglamentos internos otra vez de cada facultad, porque cada facultad es un nido aparte, ¿verdad? Pero lo que no entiendo es por qué debería desactivarse en un caso y en el otro sí se puede mantener. Me parece que no hay una dicotomía ahí, pero bueno, lo vamos a discutir enseguida. Estoy seguro que Adrián y Toto también tienen muchas preguntas que hacer. Brevísima pausa, ya volvemos. En la asamblea. Bueno, estoy seguro que Adrián Cativel y Toto González tienen muchas preguntas que hacer. Sí. Empezamos contigo, Adrián. Exacto. Quería hacerte una pregunta, Fernando, porque tu compañero habló a través del contacto. Del contacto, habló de una palabra clave para él, depuración. Si hablamos de depuración, el proceso debe ser prístino desde el comienzo. Y hoy no lo fue, porque hoy se designó rector a un hombre que es candidato en una campaña electoral en la cual está en curso hoy. Entonces, imaginemos por 10 segundos que el electo rector hubiera sido Arnaldo Samaniego. El linchamiento sería público. Entonces, ¿hablamos desde un posicionamiento ideológico o hablamos de depuración real? Porque esto no fue regular. Entonces, ¿cuál es la visión de depuración que manejan ustedes? Me gustaría saber. Hay tres cosas que se desprenden de lo que plantea. En primera instancia, nosotros nos hemos decidido en la elección del rector interino porque nos parece en este momento la discusión central por la cuestión de la temporalidad que ya señalaba también Luis.
la discusión sobre el rector definitivo. Realmente hay que reflexionar y lo vamos a someter mañana a la asamblea en torno al perfil de quien interina en este momento en el rectorado y cuáles son las condiciones que posicionan en este momento, que condicionan en este momento su presencia durante el rectorado a pesar de que sea temporal. Por otra parte, me parece interesante también señalar, y lo voy a conectar también con el proceso el cual tiene que ver con el CONES. Nosotros tenemos dos opciones. O se decide, con este estatuto por lo menos, o se decide rector de acá a 45 días entre el grupo de gente que está hoy, o sea, la configuración la cual instituye el estatuto, que son en la mayor parte los decanos, o elegimos lo mismo de acá a 6 meses. Es decir, nosotros estamos jugados a movernos en esta cancha de la presión que señalaba Nico recién en su intervención, porque creemos que hoy tenemos las herramientas concretas para incidir hoy sí en la elección de rector definitivo. Y también hoy sí en el cambio de estatuto, proceso que ya lo estamos iniciando en el seno de los estudiantes y que ya hemos hecho que el rector interino se comprometa a acompañar. Y no solamente al rector interino, le hemos hecho llegar al Consejo Superior Universitario esta exigencia también y le hemos dejado bien claro que para nosotros no hay ningún tipo de tregua la designación del actual rectorado interino, ni que hayan aceptado todas nuestras exigencias de la asamblea del día de ayer. Entonces, teniendo en claro esos dos elementos, que hay que entender que lógicamente movernos en este cúmulo de gente siempre implica un riesgo, siempre implica un riesgo, pero nosotros en este momento necesitamos empezar a generar las otras opciones de cambio real. Nosotros podemos, insisto, parar un rato la pelota, pero después tenemos que volver a entrar a la misma cancha. A ver, Toto. Sí, al padre de Gibot, pues yo también, digamos, tengo una postura como estudiante de qué hacer y después lo voy a compartir seguramente con Fernando, o lo vamos a hablar, que es lo que vengo mencionando siempre. Para mí, lo ideal sería una intervención, congelar de algún modo lo que ocurre hoy en el rectorado con una mesa de representantes de todas las facultades y poder ser veedores de esa intervención. Ahora, legalmente, padre, ¿existe la posibilidad de que esta intervención, que hoy es rechazada por el rectorado interino de la UNA, tenga un plazo para volver y que sea imperiosa a esa intervención? O sea, que legalmente tengan la obligación ellos de permitir el ingreso a la intervención, ¿o aquí se cierra ese capítulo? No, el CONES les va a recibir a los estudiantes, va a dialogar con los estudiantes, entiendo. Mañana. Y mañana creo que verá. Sí, mañana. Y el jueves entiendo que el CONES se va a reunir para ver la respuesta a la universidad. Toda persona tiene derecho a defenderse antes de efectivizar la sentencia, digamos, ¿verdad? Legal. Entonces el CONES primero escucha y después, cuando tiene los elementos de respuesta a la universidad, procede a confirmar la intervención o a esperar que la intervención se haga más tarde o no hacer la intervención. Es potestad del CONES, ¿verdad? Yo soy simplemente un nombrado potencial interventor, ¿verdad? Por eso no me metí en nada, porque no tengo por qué meterme en nada. Y cuando pedí la renuncia a los decanos, le dije a conciencia, ¿verdad? Porque me parece que los decanos tienen parte de culpabilidad. No puede ser que nunca hayan percibido nada, ¿verdad? Hoy una periodista me dijo, ayer, se parecen a los 3 monitos, ¿verdad? No he visto, no escuché y no dije, ¿verdad? Pero para contratar un funcionario de cualquier facultad, el decano pide al rector. Por tanto, el decano es el que propone los nombres. Y si proponen los nombres de sus parientes, el decano es responsable también. Para decir que son todos inocentes, no. Habrá alguno que lo sea. Yo no digo que todos son corruptos, ¿verdad? En la Universidad Nacional, que es una buena universidad, hay profesores excelentes, muy buenos profesores. Hay personas honestas. También la gente que trabaja en la universidad, lo mismo, ¿verdad? Pero siempre la corrupción y la politiquería que entra hace que se corrompa todo eso. Entonces, los dos peligros más grandes con la corrupción es la politiquería. Por eso hay que hacer estatutos claros y reglamentos claros. La gente no entiende muchas veces por qué se nombra profesor a una persona que no da clases en el aula. Es decir, un profesor no es solamente el que da clases en el aula. Un investigador es profesor y la investigación es necesaria y fundamental en la universidad. Un director de tesis a lo mejor no da clase,
pero acompaña a estudiantes a preparar su tesis doctoral y es profesor. Por tanto, nos da clase en el aula. Entonces hay que ver las categorías. Un ayudante de laboratorio también, en el campo de la medicina, nosotros tenemos la experiencia en la Católica, tenemos un profesor titular y por cada 6 estudiantes hay un profesor que comparte la cátedra, porque con más de 6 estudiantes no puede atender un profesor en el área de la salud, que es delicada, ¿verdad? Entonces, supone otro tipo de concepto, sino que hay que plantear bien un escalafón de profesores y hay que tipificar bien los tipos de profesores que se tienen. Los funcionarios lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo un auxiliar que un responsable de un área específica, ¿verdad? Y están los cargos de confianza y después el otro elemento que creo que se soslaya mucho es que no se hace concursos. Claro, esa es una cuestión clave que lo vamos a cerrar después, Fernando, que este no es un problema solamente de la Universidad Nacional de Asunción. Yo creo que el 99% de este quilombo se soluciona si todos los cargos en el país fueran concursados. Porque ahí ya de nada te sirve que vos inventes un cargo de 50 millones de guaraníes si no tenés la garantía de que va a ser tu sobrina la que va a ocupar el cargo. Va a estar el que tenga más capacidad. Y que exista concursos transparentes, porque fíjate que nosotros tuvimos una experiencia en la Facultad de Filosofía hace unos años, en la cual se hizo un concurso docente de la mano de la decana María Angélica González, y el concurso, imagínate vos, no permitía que los docentes que concursaban accedan a la carpeta de puntuaciones. Claro, sí, o sea, se terminó ya emanando nada más que el resultado. Que el resultado, es decir, vos ganaste, vos perdiste, y no había siquiera, las personas siquiera pudieron acceder a la puntuación propia en el concurso, es decir, hay que empezar a trabajar, y dentro de la universidad en especial, hay que empezar a trabajar el tema de las mesas de concurso docente. En este caso particular, en la misma experiencia, se había dado incluso un caso en el que un docente había accedido al cargo sin concursar. O sea, no se prepara el concurso sí, viendo ya el perfil de que quiere que se gane. Exacto. Ahora, Fernando, me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarte esto. A veces me da la impresión de que están como más preocupados por quién va a ser el rector, por eso el tema de 45 días tenemos que tener el rector, que en la garantía de que se vayan a modificar todas esas legislaciones, esos estatutos y esos reglamentos internos, que son los que terminaron, lo que permitieron toda esta perversión del manejo de cargos y del dinero público, porque vos podés tener al Papa como rector, pero en las facultades, en donde siguen operando los grupos políticos, mañana lo van a poner al rector otra vez a otro Froilán Peralta, y se te van a repetir los mismos escenarios si no cambian los estatutos. O sea, me parece que están más enfocados en el rector, y el rector es una pieza más. Me parece que lo otro debería ser una prioridad. Es una opinión. Ya, es que estamos de acuerdo en ese punto en el que el rector es una pieza equivalente al número de decanos, el cual tiene la misma fuerza dentro del Consejo Superior y tiene las mismas potestades en lo territorial de la facultad. Sin embargo, yo sí quisiera corregirte respecto al orden de prioridades, porque nosotros lo primero que hemos hecho después de este Consejo Superior Universitario y antes es obligar a asignar un compromiso por parte de quienes componen el Consejo Superior del proceso de cambio de estatuto. Y también hemos hecho asignar por las mismas personas. ¿Pero qué supone el compromiso? Discúlpame. ¿Hay plazo ahí o qué? Sí, hemos conformado un equipo, fundamentalmente hemos asignado el compromiso sobre nuestra participación en ese espacio y el espacio intersectorial, digamos, interno de la universidad, garantizado en ese proceso. Entonces nosotros sí le hemos dado o le estamos dando especial atención al cambio de estatuto, que nos parece que es un proceso que lleva su tiempo porque debe empezar ahora y debe empezar con pasos contundentes a lo largo de su avanzar, porque si no, lo que nosotros hacemos es haber logrado la remoción de la figura de Froilán Peralta, que no es un hecho menor, de Andrea Amarilla, ya de algunos decanos creemos que la lista va a seguir creciendo y no logramos cambiar las condiciones, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Es por eso que nosotros creemos que es cierto, 45 días son pocos, pero 6 meses son muchos. Entonces nosotros pero creemos... no tiene que ser 6 meses, ese es el punto. No tiene que ser 6 meses. Vos podés modificar mucho antes, paralelamente al proceso de intervención. A mí me interesaba la intervención sobre todo
por poder controlar administrativamente qué se hizo. Yo te digo, la Universidad Nacional de Asunción tiene 300 millones de dólares por año en presupuesto. Solamente en la Facultad de Medicina creo que lleva la mitad. Clínicas es un manejo fabuloso de plata. Me muero de ganas porque puedan entrar y revisar cómo se estuvieron repartiendo los rubros. Es que me parece que vos das por sentado que nosotros acabamos de trasladar la responsabilidad de controlar la administración como la hemos dejado en este momento al rector. Y eso no es así. Nosotros seguimos ahí, nosotros vamos a acompañar los procedimientos que ya están en puerta por parte de la Fiscalía. Nosotros estamos acompañando eso. Nosotros vamos a acompañar el proceso de revisión de la documentación. Hemos salvaguardado una semana ese edificio del rectorado. Lo hemos bloqueado, lo hemos cuidado. Nosotros hemos salvaguardado la documentación que trató de robarse. Y eso hicieron muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es controlar ese procedimiento de administración. O sea, me parece que vos terminás o das por sentado que nosotros acabamos de cerrar un ciclo. Lo que pasa es que yo lo vi hoy a mucho celebrando con el nuevo rector y me dio la impresión así de que, o sea, yo lo que quería decir, muchachos, no son sus amigos. Hasta que no revisen todos los papeles, sospechen de todo. Yo prefería a alguien de afuera. Además, es mi opinión. Me parece una cuestión muy interesante es, a ver, una cosa es que Meyer tenga el apoyo de los estudiantes de su facultad. Y otra cosa es que el cúmulo de personas haya oficializado un apoyo. Y eso no ha ocurrido. La intervención, por más que el CONE haya fijado 6 meses, puede durar 2 como un año. Claro. 2 meses o un año. Depende de lo que se encuentre, ¿verdad? Pone una fecha mínima para la intervención, de manera que haya tiempo de revisar todos los papeles, ¿verdad? Pero es prorrogable incluso. O puede ser antes. Anticipar también, ¿se puede anticipar? Quiero ir con Elida, que está en exteriores ahí siguiendo. Elida. Sí, Liz Guillem se acercó a mí y quiere hacer 2 consultas específicamente al representante del CONES, me decías, Liz. Sí. Adelante. Sí, buenas noches para todos. Yo tengo 2 preguntas muy claras. La primera es preguntar por qué el CONES, siendo que tenía 2 instancias antes de recurrir a la intervención, instó por la tercera y última instancia, que es la intervención. ¿Cuál era la primera? Era pedir informes a la institución, en este caso la UNA, sobre lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era la segunda? Según el artículo 87, inciso B y C, en otras palabras dice que el lugar será intervenido siempre y cuando no se haya cumplido o no se haya solucionado por parte del instituto el problema en el tiempo en el que haya emplazado el CONES. Eso quiere decir que debía de haber notificado antes y emplazado a la UNA antes de tomar una decisión. O sea, ni pidió informes, ni notificó. O sea, según ustedes se pasó a algunas instancias. Esa es la consulta del por qué se saltó esas instancias. Además que no se presentó y no estuvo presente en el proceso y se presentó con una intervención. Esa es la primera pregunta. Ya. Ok, ¿ya habría una respuesta o continuamos y después redondeamos con el tema de las respuestas, Luis? Sí, espera, le pregunto cómo estamos de tiempo acá. Le pido ya a Gibón que responda. ¿Gibón? En primer lugar, yo no soy miembro del CONES. Cierto. Entonces no puedo responder en nombre del CONES, pero la información que me dieron es que el CONES mandó una nota a la universidad con 8 días de plazo para responder. Y no sé si respondió porque digo, no estoy en el CONES. Quedó fuera... Yo estoy fuera del CONES, no tengo nada que ver con el CONES. 8 días es el martes pasado. Sinceramente yo me enteré por los periódicos, no. Digo, vos sos consciente que yo no estoy en contacto con ningún decano y con ninguno de ustedes. Sí, lo sé. Porque me pareció que el nombramiento de interventor hace que yo tenga que ser imparcial y no me tengo que meter en las cosas, ¿verdad? Claro, entonces me pareció que por prudencia no tenía que meterme. Por más que Amarilla me haya llamado por teléfono y me haya pedido que intervenga, yo le dije no voy a intervenir, ¿verdad? Porque Amarilla me conoció por el consejo, ¿verdad? Claro. Pero no, entonces eso es lo que le puedo responder, ¿verdad? Yo no soy miembro del consejo, pero por lo que leí en los periódicos, el consejo mandó una nota emplazando. Tengo entendido por 8 días. Hasta ahí es lo que yo puedo decir de lo que leí.
pero no puedo responder las otras Se cosas. saltó el periodo, entonces el CONES. Puede ser. ¿Cuánto tiempo me queda? Una más con Elida. ¿Está ella? No, ya tengo que Sí, pedirle. acá me Elida. están diciendo, me Sí. está diciendo Liz, ¿cuándo llegó el Bueno, documento? llegó el viernes y tenemos tiempo hasta mañana, o sea, son 3 días hábiles. Quiero hacer la No, segunda pregunta. esa es otra cosa. ¿Cómo nosotros Periodo de garantizamos que esa intervención va a ser segura, correcta? Si con ese mismo rector que es el señor Gibó, durante su gestión en la UCA, se vendieron exámenes. Entonces él era cómplice. Si según lo que está diciendo él, todos los decanos son cómplices porque no saben lo que pasa en la universidad. Entonces él está en la misma situación. En su universidad pasaron cosas cuando él estaba. ¿Qué autoridad moral entonces tiene para intervenir la UNA, que es una universidad mucho más compleja que la que él estaba manejando? Si no pudo con la UCA, ¿cómo puede con la UNA? ¿Tu Ok, respuesta, pasamos Gio? entonces a Al la... contrario, cuando me enteré de la corrupción intervine la facultad, suspendía al rector, se hizo el análisis de quiénes compraron las notas y 41 estudiantes Al decano. Sí, el decano fue suspendido y 41 estudiantes fueron expulsados y la justicia ya sancionó a 39 de ellos. Es decir, yo intervine. Es decir, como rector uno no puede enterarse de cómo están funcionando cada una de las facultades, pero en cuanto hay una denuncia de una corrupción, se interviene. Claro, hay que recordar acá, yo recuerdo porque seguí el caso y por eso me parece interesante, Gibó, porque, digamos, sobre todo en una universidad privada intentan tapar todo porque ahí se trata de no perder los clientes, ¿verdad? Y en ese caso 41 estudiantes fueron expulsados y no se trataba de un caso de corrupción de dinero que podía achacársele en tal caso al rector, ¿verdad? Porque él es el que tiene que firmar los cheques. Acá se trata de falsificación de notas y cuando se supo del escándalo se hizo la intervención, fue suspendido el decano de Derecho y 41 estudiantes terminaron en la calle. Una intervención pública además. Claro, o sea, No callada. son escenarios muy distintos. ¿Cómo me queda? ¿Qué pasó? Luis, Sí. insiste, Liz, me dijiste 2. Bueno, insiste con la tercera y por Última, favor la Liz. última porque los demás estudiantes también están queriendo hablar. Bueno, Sí. la última pregunta. ¿Por qué no nos dejan hacer ese proceso a nosotros entonces? Ese mismo proceso de intervenir en nuestra universidad, la oportunidad que usted tuvo, nosotros también queremos para nuestra universidad. Bueno, pero la diferencia, Liz, es que acá es el rector el que fue destituido, no un decano. O sea, es la cabeza, es el rectorado el que está en este momento en tela de juicio, ¿verdad? Es que para eso está nuestro más estatuto. sustantivo. Pero justamente Que- lo que se que- está discutiendo en este momento es la modificación de los estatutos. modificación. O sea, en realidad las figuras son las mismas, Liz, no hay diferencia. El tema es si lo hacen con un rector interino y con la gente que está hoy en el ¿cómo es? En el Con un Consejo, rector en el interino Consejo Superior Universitario. No puede haber con- cambio de estatuto hasta 6 meses. No, eso no es cierto. Sí, Se es que puede- eso es- no es cierto. Eso no es cierto. El Ellos artículo igual 91 pueden convocar dice. a la asamblea. Chicos, No puede haber- lean primero qué dicen los estatutos. Yo leí, Ahí sí yo que te invito estoy a leer diciendo a en vos, base porque a me parece una lectura, falta de respeto a que ellas lectura lean comprensiva. cuando la ley dice claramente que el estatuto no puede ser modificado durante la intervención. Durante la intervención dice. Procedimiento de intervención, articulado del 80 para adelante. A ver, veamos si el está artículo buscando- dice realmente eso. De está todas buscando formas, la el intervención no tiene que durar 6 meses. Me parece una acá falta de tiene respeto decir Luis. lean cuando me parece que el desconocimiento está de tu parte. No sé, vamos a ver el artículo, está bien, me Tenemos- parece bien. Vamos a ver el Artículo 90. Léeme el artículo, Artículo por favor. 90. Léeme el artículo. En la última parte, para Sí. hacerlo corto, dice: la intervención implica la suspensión automática y temporal de las autoridades de la institución afectada, Correcto. quienes quedarán suspendidas interinamente por él o los interventores, Correcto. que asumen con plenas facultades, excepto las de modificar estatutos o reglamentos internos y aquellas que reglamente el Excepto. Consejo Nacional de Educación Excepto. Superior en cada Sí, caso. excepto dice. Y lo dice muy explícitamente. Pero dice excepto. Y entonces quiere decir que se puede hacer. no lo puede hacer. Que no se toma puede las modificar atribuciones estatuto. del Consejo. Cortaría Lo que nuestro hay que tener en cuenta- Yo soy interventor, no Eh. puedo modificar los estatutos. No, claro, pero puedo solamente la trabajar asamblea. con los estudiantes y con Corta las personas que nuestro están en la proceso. universidad para redactar unos nuevos No, estatutos. habría que, Luis, compañero Fernando y Liz también que está escuchando, habría que interpretar detenidamente el artículo
porque dice el órgano que es intervenido. En este caso, el órgano que va a ser intervenido es el rectorado, y la asamblea universitaria tiene como uno de los integrantes al rectorado. El rectorado en sí es el que no puede cambiar sus estatutos. La asamblea no es intervenida. ¿Querés leer otra vez, por favor, el artículo, Liz? Liz, ¿puedes leer otra vez el artículo? Por última vez. Dice, la intervención implica la suspensión automática y temporal de las autoridades en la institución afectada. Correcto. Quienes quedarán suspendidas interinamente por él o los interventores. Correcto. Que asumen con plenas facultades. Correcto. Excepto las de modificar estatutos o reglamentos internos y aquellas que reglamente el Consejo Nacional de Educación Superior. O sea, yo pensé que ya lo habías leído. No, pero está clarito. Entonces, ese órgano no es. Escuchate, lee otra vez y date cuenta. No, es que sí. Es que dice. Lo dice claramente. Durante el proceso no se puede cambiar estatuto. Sí, léeme otra vez la última parte, por favor. Volví a leer. Esto es una broma. No, Fernando, por favor. Pero por favor, volví a leer la última parte. Volví a leer, por favor, una última vez. Volví a leer, por favor. Excepto la modificación. Un poco de lectura comprensiva, por favor. ¿Podés volver a leer textualmente? Dale, lee una vez más, una vez más. La intervención. Escucha. O sea que el proceso, ¿verdad?, de intervención implica la suspensión automática y temporal de las autoridades de la institución afectada. Correcto. Eso quiere decir Asamblea Universitaria y Consejo Superior Universitario. Todo el artículo, por favor. 2 veces ya leí, no entienden, Lee, parte por parte. favor. Quienes quedarán suspendidas interinamente por él o los interventores. Sí. Que asumen con plenas facultades, excepto las de modificar estatutos o reglamentos internos. Correcto. Y aquellos que reglamente el CONES. Correcto, en correcto. cada caso. Es perfecto. O sea, no puede modificar estatutos. Correcto, está clarito. Sí, es Corta así. el plazo. Es cierto. El interventor Es no correcto. puede. El interventor no puede. La pregunta es si el interventor... Queda suspendida la autoridad. Claro, la pregunta es si el interventor puede o no convocar al Consejo. Sin embargo, dice el articulado, quedan suspendidas las autoridades. Sí. La autoridad máxima, si nosotros vemos, Toto, si vemos el organigrama de autoridades de la UNA, en primer lugar es la Asamblea. Es la Asamblea y las autoridades quedan suspendidas. Exacto. No, también, creo que las autoridades del rectorado, por lo tanto, no conforman, no se pueden cerrar, no se puede cerrar la asamblea. De la institución. Claro, sí, no se puede cerrar la asamblea. Vuelvo a leer para dejar bien claro. El excepto se refiere a lo que no puede hacer el interventor. O sea, porque primero parecía que el excepto era lo que, qué órgano es el que no quedaba suspendido. Entonces, sí, es correcto, es correcto. Durante la intervención no se puede iniciar el proceso de reforma en los estatutos. Y el padre no se puede cambiar, no se puede cambiar, pero se puede iniciar el proceso de plantear un... planteamiento. De planteamiento, claro. Claro, es correcto. Se puede hacer, por eso yo decía, ¿verdad? En la Universidad Nacional se necesita un nuevo estatuto y nuevos reglamentos, y por eso yo decía, primero, sentarme con los estudiantes a ver la hoja de ruta para ellos. Claro. Yo creo, padre, yo sé que usted no es del CONES en este momento. Mañana creo que vamos a conversar con las autoridades. Pero yo creo que por eso es importante empezar a dialogar y no en función de una intervención, sino en función de cuáles podrían ser los planteamientos para acompañar este proceso en el cual ya venimos incidiendo nosotros. Nosotros no rehuimos del CONES ni de su autoridad y creemos que aparte es una institución que definitivamente hay que fortalecer. Definitivamente hay que fortalecer. Estoy de acuerdo. Necesitamos una instancia de salvaguarda. Lamentablemente, padre, yo creo que usted es consciente que el CONES no ha sabido construir esa legitimidad. Y yo creo que eso también debemos conversarlo, de manera a que podamos realmente construir esa herramienta. Esa es otra discusión, yo sé que es otra discusión, pero CONES, aprovecho para mencionarlo. Siempre estuvo en contra la Cámara de Diputados y nunca se dio el dinero necesario para que funcione. Yo estoy al tanto de más de un año de Honoren. Y ahora la intervención, a Honoren no me va a hacer. No, pues sabemos el proceso de la ley también, donde la Cámara de Diputados quiso meter su representante en el CONES. En el CONES, claro. Claro, y quería quitar los estudiantes también. Sí. Tengo que agradecerle a Elida, a Liz. Gracias Liz, gracias por el aporte, creo que fue muy importante. Y te insistí con leer porque realmente creo que había una confusión. Yo tenía una confusión y te doy toda la razón. Vos tenés razón. Durante la intervención no se puede iniciar el proceso de reforma. Quiero aclarar nomás una cosa y quiero que se vea sobre todo. Hasta ahora
se nota la ausencia del CONE, porque la cara visible es el señor Gibó, Sí. que no me pudo responder la primera pregunta Porque no es miembro. del CONE. Claro, es cierto. El CONE sigue ausente y nos quiere intervenir. Gracias, Liz. Vámonos. Gracias, Y por Elida. Se me fue el tiempo. Luis, nada más, Fernando, que continúen acá hasta te puedo después de la asegurar que te van a vigilia, escuchar. nada más eso. Dale, Yo gracias. te puedo asegurar. Bueno, se me fue el tiempo. Mañana tiene una reunión usted con la gente del CONES. ¿Sí? Te Yo puedo creo que... asegurar que te van a escuchar. Y yo te puedo asegurar que nosotros tenemos la intención de dialogar. Sí. Nosotros, de hecho, no es que queramos patear todo. Es decir, nosotros en este momento estamos viendo la salida más precisa para que esto... Porque yo quiero que ustedes entiendan también que para nosotros la imprecisión dentro de la universidad no significa solamente no ganar, significa también perder. Perder porque a nosotros nos caen encima, así es que no... Sí, claro. no Ustedes son los ganamos. soldados que quedan ahí atrapados dentro del... Es así mismo, es cierto. Gracias, padre. Ahora Te digo padre, profesor, ¿cómo te digo? Profesor, igual como nomás, quiera. ¿verdad? Gracias. Soy yo y no voy a cambiar. Fernando, gracias. A vos. Señores, hasta acá llegamos. Debate más que interesante. ¿Eh? Corte y volvemos tengo uno nosotros, más sí. después para hacer el resumen con ellos. Pausa, ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte del programa. Hacemos ya un apretado resumen de lo que estuvimos viendo. Adrián. Yo creo que hay un poco, como decía en el corte, un poco una ansiedad del estudiantado por tener el nuevo rector en 45 días y me parece que es importante tener la intervención porque va a permitir sacar la podredumbre afuera y que no se aceleren los procesos sin que primero quede debidamente puesto sobre la mesa cuáles son los problemas de fondo que tiene la universidad. Está. Antes, ¿con quién estamos respaldados, Enrique, por Estamos favor? respaldado por Tigo, así que vamos agradeciendo a Tigo. Tenés que activar ya tu billetera Tigo. Tenés que enviar la palabra regalo sin costo al 321 y disfrutar de todo lo que te ofrece Tigo. Tenés esta promoción hasta el 15 de octubre. Aprovecha esta promo increíble de Tigo. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Muy bien, gracias, Toto. Sí, un placer. Se está confundiendo más alguna, por último, Luis, rápido, se están confundiendo ciertas cosas por ciertas expresiones también de parte de los miembros de distintos medios de comunicación. No es atacar lo que quiere hacer el estudiantado, es buscar una salida más efectiva simplemente. O sea, nosotros creo que como exalumnos, ustedes, yo como alumno de la universidad, no confiamos en quienes están, ni que ellos puedan limpiar la universidad. Es nuestro punto de vista, a lo mejor no está correcto o no. No somos nosotros los que tratamos a los estudiantes de boicoteadores y demás. O sea, cuando sí hay, y creo que no todos están queriendo atacar a los estudiantes y eso también hay que tener mucho cuidado. No, de hecho, acá no. Creo que hay discusiones sobre cuál es la mejor manera de conseguir resultados. Yo sigo insistiendo que creo que es necesario que entre alguien de fuera de la universidad a revisar los papeles. A mí me interesa mucho eso. Y creo que, no sé si un decano va a tener la fuerza para poder hacerlo. Sí confío en los jóvenes, confío plenamente que van a estar ahí presionando. Pero bueno, son formas de ver la cosa, sí queda claro. Y esto acá me decía, ¿alguien vas a reconocer que es un error? Sí, claro que reconozco que yo me equivoqué y que efectivamente el artículo dice claramente que durante no se puede hacer el cambio, la correcto. intervención no pueden hacer la modificación de los estatutos. Y tienen razón en eso y hay que decirlo con todas las letras. Señores, hasta acá llegamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.